Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu amigo, tu hermano, Pastor David Javier. Ha llegado al canal de YouTube oficial de su servidor. Por lo tanto, si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Dale a la campanita para que te dé notificación cada vez que tengamos un contenido al aire o grabado. Para mí es de mucha bendición recibirte. En esta plataforma tendremos palabra de Dios que edificará tu vida, entrevistas, noches de testimonio y milagros sorprendentes que ha impactado la vida de seres vivientes humanos creados por Dios aquí en la tierra. Y hoy es un día muy especial, la primicia de tu programación, Noche de Testimonio, un hombre que ha vivido una vida de fe, una jornada extraordinaria de pasión por el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos años trabajando como obrero del Señor en el campo evangelístico, también como pastor de varias congregaciones, y algo que lo caracteriza, que todo lo que el Señor puso en su mano, Dios lo hizo prosperar. Ejecutivo también por muchos años de la organización muy prestigiosa Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Así que para mí es más que un honor, un privilegio, una bendición, ya que quien está con nosotros es un ministro de este santo evangelio, pero también mi padre. Recibamos con un fuerte aplauso al reverendo Guarino Javier. Dios le bendiga. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a la plataforma. Amén. En esta preciosa hora queremos hablar, dialogar, conocer de ti cosas que quizás las personas no saben. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Quién es Guarino Javier? Guarino Javier es un hermano, ¿verdad?, oriundo de una familia humilde, pero honesta, seria, trabajadora, lo cual me inculcaron unos valores, lo cual todavía conllevo, y sobre todo he aprendido a hacer la cosa bien. Qué bendición, qué bendición. ¿Dónde nace este distinguido hombre de Dios, el reverendo Guarino Javier? ¿Dónde nace y cómo fue sus años de infancia y su niñez? Nació en la ciudad de Bonao, República Dominicana, y realmente un 23 de febrero de 1952. Y de ahí en adelante comencé un proceso de desarrollo y crecimiento con una niñez bien dedicada a los deportes, al trabajo, a la educación, pero sobre toda la cosa sobresalía en todos los deportes y sobresalía en la escuela también. Wow, interesante mencionar qué deportes jugaba desde muy infancia. Béisbol, lucha libre, boxeo. Qué bendición. Béisbol. Todos sabemos que la República Dominicana es uno de los países que ha dado grandes jugadores, grandes estrellas del béisbol. Y aquí hay un dato que quizá usted no conocía del reverendo Guarino Javier. En su niñez jugaba béisbol, pero me llamó la atención que usted dijo que también practicó, era karateca. También parte del karate, lucha libre, como boxeador también. O sea, todos los deportes era mi medio vivir porque me gustaba. Gloria a Dios. El pastor Guarino Javier nace en República Dominicana, crece en una familia que le inculcan valores, el trabajo, dedicarse a los quehaceres del hogar. Siempre fue bien responsable, también jugó deporte. Cuéntenos un poco más acerca de su adolescencia. ¿Qué retos enfrentó en su adolescencia y en su juventud? Bastante reto. Número uno, me dediqué al comercio siendo adolescente. Estudiaba y trabajaba en un supermercado con mi hermano, que yo le sigo, y entre los dos estudiaba el sistema de interlocking, a veces en la tarde, a veces en la mañana, porque tenía el compromiso de mi hermano y yo, éramos los gerentes de ese supermercado, y desde pequeño pues me dediqué a trabajar en esa área
Después me fui desarrollando hasta que crecí y a temprana edad conocí al Señor. Wow, qué interesante mencionar. Te dedicaste al negocio, fuiste comerciante. Estos son datos que quizás muchas personas no saben, todos conocemos. Bueno, en particular mi persona, usted es mi padre y conozco esas áreas de su vida. Pero muchas de las personas que van a estar viendo este video, que usted por muchos años fue de bendición a sus vidas, que usted dedicó tiempo en la pastoral para bendecirlos, ellos quizás están asombrados de escuchar esta historia del pastor Guarino Javier, de que fue deportista, fue pelotero, fue también comerciante. ¿A qué edad comenzaste a administrar ese negocio? Como a los 12 años. ¿A los 12 años? Sí. ¿A los 12 años eras comerciante? Sí, ya trabajaba con mi hermano y entonces fui superándome hasta llegar a ser un gran representante del comercio en la región. Una de las características, una de las virtudes que tiene Pastor Guarino es que él no tan solo habla español, sino que ¿qué otro idioma usted sabe hablar? Hablo un poco de creol, un poco de francés. ¿Y cómo lograste aprender esos idiomas? En el negocio, porque tenía que recibir personas de Haití, de distintos, y tenía que atenderlo. Y sin estudiarlo, porque lo sé hablar, puedo predicar, pero no lo sé escribir. ¿Podría usted enviar un saludo o una bendición a todas esas personas haitianas que posiblemente uno no sabe pueda llegar a este video y así puedan escucharlo, hacer una oración o una cita bíblica en creol? Adelante. Que la paix de Dieu soit avec vous. La crainte de la sagesse de l'économie de l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Seulement, on peut prêcher l'évangile avec des gens, chapitre 8, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en sang de Jésus, pas périr, c'est tellement la guerre, la vie eterna. Que le Seigneur vous bénisse, nous tous. Gloria a Dios, qué bendición, aleluya. Yo no sé si algunos conocían esa área del pastor Guarino Javier. Ahora en español díganos aunque sea un resumen de lo que acaba de decir. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos haitianos y los que entiendan un poco de francés. Que la paz de Dios sea con ellos, reconociendo que San Juan capítulo 3 verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Qué bendición. Estamos siendo edificados a través de este testimonio, esta experiencia extraordinaria, esta jornada de fe. ¿Cómo fue que el pastor Guarino Javier, después de estar en los deportes y en una vida lejos de Dios, sin fe y sin esperanza, en el comercio, cómo fue que usted tuvo ese encuentro personal con Jesús? ¿O cómo fue la experiencia la cual usted experimentó para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal? Eso fue una experiencia única. Nunca había visitado a una iglesia. Nunca había ido a una iglesia, pero me enteré de unos misioneros representantes puertorriqueños que fueron a dar una campaña en la iglesia cerca donde yo estaba. Y de mi casa fui corriendo hasta la iglesia y desde ahí acepté al Señor. ¿Aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Como mi Señor y Salvador. Y esa experiencia es única, porque desde entonces yo comencé a mirar los hermanos alabar a Dios y glorificar a Dios. Y lo miré en ese avivamiento y yo desde ese día dije, yo quiero lo que tienen esa gente. No sabía qué era Espíritu Santo, no sabía qué era hablar lengua. Y pregunté, ¿qué tengo que hacer para recibirlo? Bueno, orar, ayunar
Y entonces, pues no hay problema. El primero en llegar a la iglesia era yo. Wow. Desde entonces. Y necesito que me den eso. Wow. Entonces, cuando menos lo esperaba, recibí el Espíritu Santo y fue una manifestación tan gloriosa que salí de la iglesia hablando lengua y a todo el que encontraba en la calle le ponía la mano. Y así llegué a la casa donde vivía y todo lo que le ponía la mano caían al piso porque la unción fue tan grande que impactó a todos los que pasaban por mi lado. Damos fe del ministerio del pastor Guarino Javier. Se ha caracterizado por un ministerio de poder, un ministerio de unción, de señales, de milagros. Y qué experiencia tan maravillosa escuchar que desde el comienzo usted fue marcado con el poder del Espíritu Santo. ¿A qué edad fue que usted recibió a Jesús? Y estuvo esa experiencia más o menos, si se acuerda, porque son muchos años. Sí, yo estaba por los 20 o 21 años por ahí. Gloria a Dios. Luego que recibes a Jesús, algo que me impacta y quisiera que compartieras con la audiencia que va a estar viendo este video, algo que me impactó de parte de tu testimonio y de tu vida, es tus principios en el Señor. Inclusive, antes de entrar al ministerio, que ya vamos a llegar ahí, de las experiencias del ministerio, que vivías y dormías y orabas prácticamente horas largas. ¿Cómo fue tu experiencia, tu vida de oración? ¿Qué hacías para así motivar a algún joven o alguna persona que desee la presencia del Señor y que nos cuente de tu experiencia con la oración? Eso fue un impacto tan grande que los primeros 10 años de mi vida cristiana lo pasé en el altar, no dormía en cama. ¿Cómo fue? No dormía en cama, amanecía en la iglesia orando. 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 Los primeros 10 años fueron dedicados a la oración y al ayuno. Vigilia, orando, Sí, clamando. Sí, de rodilla en el altar. Hay una historia bien jocosa acerca del ayuno. A veces cuéntale a la audiencia cuando te metías en ayuno, ¿qué hacía cuando te presentaban un plato de comida? Oh, eso sí, eso, gracias por acordármelo. Porque como era el área que vivía, estaba solo y había un anciano que yo vivía en un cuarto solo y él me daba la comida, me la pasaba por encima de algo que había allí en la casa. Entonces yo estaba encerrado y no le decía a nadie que estaba en ayuno. Cuando estaba en ayuno, encerrado. Y de repente yo agarraba el plato y lo ponía y lo iba agarrando uno por uno. Había un ayuno de 3 semanas. De 3 semanas. Y de semana entera. Y miraba el plato y le decía, míralo ahí. Y se lo ponía frente a la cara, pero no te lo va a comer. Eso le decías a la carne, Sí, ojo, miren la comida. sí, Pero no, eso es tener dominio propio. es correcto. Toda mi vida le he tenido. Gloria sea el nombre del No Señor. aconsejo a nadie que haga ayuno sin agua, sin líquido. Estoy hablando que yo tomaba mi líquido, pero no le echaba esa comida fuerte. Creo firmemente que fue un propósito de Dios para con su vida y que el Señor en esos años estaba preparándolo espiritualmente para llevarlo al nivel ministerial que Dios lo llevó. Luego de esos ayunos, esas experiencias de amanecer horas orando en el altar, en la presencia del Señor, inicias el ministerio. ¿Cómo fue que el pastor Guarino inició el ministerio? ¿Iniciaste como pastor de lleno o qué te llevó al ministerio pastoral? Yo me inicié como evangelista, daba servicio, campaña. Pero ¿cómo comenzó? Porque había un pastor que era mayor, anciano. Yo nunca quise ser pastor. Yo nunca acepté el pastorado. Pero sí me dediqué, me invitaban. Pero la primera experiencia de un mensaje para comenzar el ministerio era cuando estaba en el instituto. Y el instituto lo estudiábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, corrido. Era muy fuerte. Y recuerdo que un día salí y había una confraternidad de pastores, donde estaban todas las iglesias de la ciudad, enorme cantidad de gente. Y yo dije, pues, como joven,
de avivamiento, me voy a gozar ahí. Y llegué a la confraternidad y estaba ese altar, era más grande que esto aquí. Wow. Lleno de gente, nunca había predicado fuera de mi iglesia ni nada. Y yo allá sentado le decía a los hermanos, ¿y quién será de tantos reverendos y evangelistas ahí? ¿Quién será el predicador? Porque en ese tiempo yo era miedoso, yo no quería que me dieran parte. Y recuerdo que me escondía detrás de los hermanos gorditos para que no me vieran. Aleluya. Pero cuando llegó la hora del mensaje, comenzaron a decir, y en esta noche el predicador es un joven muy esforzado. Se había corrido la fama de que yo oraba y ayunaba mucho. Y yo nunca dije nada. Y cuando dijeron, ese nombre es el hermano Guarino Javier. Imagínate, tantos reverendos, tantos evangelistas, tantos predicadores. Y yo nunca había agarrado un mensaje fuera de mi iglesia. Le pedí a la tierra que me tragaba, pero no me tragó. Tuve que levantarme y agarrar temblando, correr hacia el altar. Pero Dios nunca deja a nadie en vergüenza. Recuerdo como ahora, que cuando subí al altar, me dieron el micrófono, cerré los ojos y comencé a temblar. Pero el Señor movió la audiencia y al grupo y pensaron que era la unción y que era una unción gloriosa que había en mí y que era el poder del Espíritu Santo. Y leí un verso bíblico, cerré los ojos y se manifestó el Señor. O sea que usted leyó el verso bíblico y ahí cayó la gloria. Y no prediqué media palabra porque yo estaba con los ojos cerrados. Pero cuando abrí los ojos estaba el altar lleno de gente convirtiéndose. Y de ese día la experiencia fue tan grande que todo el mundo salió diciendo, wow, qué mucho Dios usa a ese varón, qué mucho Dios usa a ese siervo. Yo digo, bueno, Señor, yo no puedo mentir, aquí el que se trató fuiste tú, yo no hablé. Experiencia poderosa del mover del Espíritu Santo. Y desde ahí comenzamos entonces a predicar. Predicaba a veces 30 mensajes por mes. Entonces fui pastor y evangelista, pero nunca quise ser pastor, que es el área que yo sé que usted quiere entrar. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Nunca quisiste ser pastor. Entendemos que el llamado pastoral es un llamado genuino que viene directamente desde el cielo. Mire, quiero aprovechar este momento para decirle a todo el que está viendo este video, pida siempre la dirección de Dios y asegúrese una cosa, que sea Dios que lo llame a este santo ministerio. Porque si Dios no lo llama, usted se va a meter en problemas. ¿Ven? Así que continuamos entonces con la experiencia pastoral. Fuiste evangelista, Dios se manifestó de una manera poderosa en los eventos que realizaba, 30 mensajes. Wow, por mes. ¿Cómo inicia el pastorado? Y vamos a dialogar sobre poco a poco sobre las iglesias que pastoreaste y cuántos años en cada una de ellas. ¿Cuál fue tu primera iglesia? La primera iglesia fue a donde me convertí, porque la persona que estaba a cargo era un anciano y no podía ir a la iglesia, y el que la atendía era yo. Pero siempre fui una oveja sometida al pastor, aunque él no iba a la iglesia en el año. Yo nunca dejé de reconocer que él era el pastor. Entonces los hermanos me decían pastor y yo me enojaba, les decía, no me digan eso que yo no soy pastor. Pero en una cadena de oración se puso una hermanita grave y estaba en coma, estaba muriendo y ya estaba desahuciada. Y yo pues en el altar llorando, de repente le dije al Señor, levántala y sánala. Y comencé a llorar en el espíritu por mi ovejita. Señor, mi ovejita. Y una voz me dijo, ¿tu ovejita? ¿Y no eres pastor? Y cuando yo dije esa voz, yo le dije, ok, Señor, si la sana en este momento, mañana le digo a la iglesia que me llame pastor. Se acabó, se quedó eso ahí. Me levanto, voy ese día a la clínica y cuando llego a la clínica la veo
con todo en la mano, con la maleta, con todo, porque era lejos cuando eso se tramitó mientras yo iba. Y cuando llego, yo tranquilo, y me dice, mire, usted estaba orando a tal y a tal hora y en este momento, y vino una persona, un ángel, y se presentó a mí, y míreme cómo estoy sana. O sea que usted dijo que si Dios me sanaba, usted iba a ser pastor. La confirmación. Tuve que, temblando, decirle a la iglesia, llámenme pastor. Qué bendición. ¿Cuál era esa iglesia? ¿Y en dónde se ubica? Básima de Villa Altagracia. En Básima de Villa Altagracia. Bueno, la gente de Básima de Villa Altagracia, les enviamos saludos. Aquí está su pastor, que hace muchos años pastoreó esa iglesia. ¿Pastoreaste cuántos años soltero? 10 años. 10 años soltero. Difícil, pero se puede. Se puede. Bien. Se puede. Y siempre fui leal, fui fiel. Hubieron cosas, en esa iglesia pasó un testimonio bien grande, porque se enfermó una hermana, estaba grave, estaba en coma, y entonces ya se estaba muriendo, quedaba como a 4 casas de la iglesia, y yo nunca iba a visitarla. Y los hermanos comenzaron a criticar que qué clase de pastor es este, que no visita, que no va a los enfermos. Y yo en el altar no sentía irla a visitar. Y un día se prendió el culto en una unción. Y yo seguí orando y de repente me paré, me levanté, no hablé con nadie, fui a la casa, ya estaba en coma y le dije, levántate y sígueme. Gloria a Dios. Y la muchacha se levantó, tal como estaba en pijama y todo, y yo llegué a la iglesia, me arrodillé y ella que entró por la puerta de la iglesia. Cuando entró por la puerta de la iglesia, todo lo que habían hablado y estaban hablando del pastor comenzaron a darse en la boca. Wow. No vuelvo a hablar más de un pastor. Y Dios hizo el milagro. Yo no puedo seguirte hablando de milagro porque no te da la noche. Wow, ese milagro es muy sorprendente. Dios la levantó de la cama y te siguió hasta el templo. Qué experiencia poderosa. Luego vamos a entrar brevemente cuál fue la experiencia de cómo llegaste a Puerto Rico o si pastoreaste otra iglesia antes de llegar a Puerto Rico. Y usted dígame, ¿cómo fue que conoció a su distinguida esposa? Y cuéntenos un poco brevemente de eso, en lo que nos montamos en el avión y llegamos a Puerto Rico. Yo llegué a pastorear 4 iglesias a la vez en Santo Domingo, distante una de otra, porque de esa pastoreé Piedra Blanca de Bonao, pastoreé en La Vega, y todas las llegué a tener, y en Cotuí, o sea que tenía un ministerio amplio, y era soltero. A la que hoy es mi esposa la conocí en visión 6 meses antes de verla. En visión 6 meses antes de verla. Sí. Y a los 6 meses ella entró por la puerta de la iglesia. Yo pensé que era una hermana que había visto siempre. Wow. Y así comenzó. Fue en un viaje misionero. De ella. Sí. Ella dio un viaje misionero a Puerto Rico. La iglesia parece de Humacao. Sí, Humacao Pueblo. Humacao Pueblo. Y en ese viaje misionero se conocieron. Sí. Y de ahí se casaron. Sí. Nació nuestro hermano mayor Jonathan. Nació mi persona, este es su servidor. Pero ahí te mudas a la Isla del Encanto. ¿Y cómo fue esa transición de mudarte a la Isla del Encanto? ¿Y cómo llegaste a pastorear? ¿Qué iglesia pastoreaste? Es muy difícil quizás recordar todo, pero hay un dato muy importante, que estás en la historia, en el libro de la historia de la región de Puerto Rico, como uno de los primeros extranjeros, o si no el primero, en que se le dio una iglesia para pastorear en Puerto Rico. Estamos hablando de historias aquí, señoras y señores. El primer extranjero instalado en la región de Puerto Rico, en la Iglesia de Dios Pentecostal de Playa Úcar de Naguabo. Ahí fue donde comenzamos a pastorear y ahí fue donde Dios me comenzó a bendecir. Ahí de ahí pastoreamos en el barrio de Humacao.
Pasto Viejo de Humacao, y de Pasto Viejo de Humacao a Parcela Beltrán, y de Parcela Beltrán para Conroe. Amén. La experiencia de Parcela Beltrán fue una experiencia muy extraordinaria, ya que ahí prácticamente nos crecimos nosotros como hijos y vivimos nuestra niñez. Ahí fue una pastoral muy fructífera. También te desempeñaste como presbítero del distrito noreste, ¿verdad? Y trabajaste en muchas áreas en la región allá en Puerto Rico. En Puerto Rico, a pesar de que fui extranjero, llegué a crecer más, porque ahí fue donde hice mi vida pastoral, tantos años. En Puerto Rico comencé a ocupar distintas posiciones que nunca pedí. Yo nunca busqué posiciones. Desde la Asociación de Caballeros, Sociedad Misionera, presbítero, en la escuela de Gestalt, en la Junta de Gobierno. Y desde ahí comencé a crecer, incluso a tener privilegios grandes, predicar en las asambleas, tenía mi programa de radio, ya estábamos firmando para tener programa de televisión, dar en vivo los servicios por televisión, o sea que cuando llegamos a Conroe, estaba en el nivel más alto de mi vida pastoral. Y entonces del cielo bajamos a la tierra porque llegamos a una trailita. Porque tiene que haber llamado de Dios para hacer eso. Mi esposa tenía muy buen trabajo, estaba bien ubicado, estábamos bien. Y en una trayectoria de un ministerio fructífero y grande, a comenzar de nuevo. Comenzamos de nuevo en la trailita de Conroe. Y desde ahí mira dónde estamos. Una visión. Un hombre visionario. Un hombre de Dios, una trayectoria impecable, damos fe de eso. En Puerto Rico, algo que ha caracterizado a este hombre de Dios es que donde quiera que ha ido, ha construido, remodelado, levantado iglesias. Eso le ha seguido en toda su trayectoria, inclusive aquí en estas facilidades hermosas que estamos grabando. Este templo fue construido, y ya más adelante vamos a entrar en esos detalles. En las Parcelas Beltrán ocurrió algo, fue que vino el huracán Hugo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con ese templo? Los tumbó, los desbarató total, tuvimos que comenzar en cero. Ahí fue otro milagro, porque la iglesia no tenía para construirlo, ni había dinero, y en la única iglesia de Hugo que no tuvo que pasar por la fiscalización del concilio a ver si le prestaban o lo ayudaban. Todos los pastores tenían que pedir a través del concilio. Dios me dio la visión de hacerlo directamente con el gobierno federal. Y eso pues es algo que todo el mundo se quedó maravillado. Pues yo estaba en ayuno y oración y solicitamos. Y en el gobierno federal, un abogado que trabajaba ahí, era un hijo de pastor de Carriado. Y cuando agarró, pues yo estaba orando para que me aprobaran, cuando agarró el expediente comenzó a temblar. Wow. Comenzó a temblar y yo decía, Señor, yo necesito ese dinero. Y ahí el milagro tan grande sucede que le da con llamarme. Y cuando me llamó, Dios, no te preocupes, yo estoy esperando tu llamada, le dije. Porque Dios te puso en mi vida y yo sé que tú eres un descarriado, sin conocerlo por teléfono. Y eres un descarriado y tú tienes la responsabilidad de facilitarme ese préstamo, porque yo quiero construir ese templo. Y Dios te puso, dice, estoy en problemas, ¿qué puedo hacer? Entonces me tiró unos números muy altos. Te pueden pagar 7,000, 8,000. Digo, no, yo no puedo pagar eso. Te tiene que buscar algo que la iglesia pueda pagar. Y no te lo voy a hacer tan largo. Me aprobaron el préstamo a un 4%. Y desde ahí conseguimos el dinero. Dios usó ingenieros para hacer los planos. Usó todos los canales y todos los métodos. E hicimos ese templo en concreto, sin tener
que buscar otro medio. El milagro de Beltrán es como el milagro de Conroe, porque aquí no se prestaba dinero a ninguna iglesia y Dios movió gente para prestarle a Conroe. Gloria a Dios. Definitivamente una jornada de fe. Creerle a Dios en medio de la adversidad no es fácil. No es fácil, pero eso te ha distinguido como hombre de Dios. Esa fe inconmovible, esa fe que permanece. Y damos fe de eso, ya que hemos estado siguiendo tus pasos. Por eso te admiramos y respetamos demasiado, no tan solo como padre, sino como ministro. Por eso en esta programación hemos sentido en el corazón, hemos orado y hemos decidido, no, el reverendo Guarino Javier tiene que ser primicia, amén, de esta serie de programaciones que yo sé que va a impactar la vida de todos los que están sintonizando esta programación. Luego, ¿cómo fue, Pastor Guarino, la transición? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo sales de la isla del encanto? Todo estaba cómodo, todo estaba en armonía, había regocijo, alegría. ¿Qué sucede? ¿Cómo trabaja el Señor con su corazón para llegar a la ciudad de Conroe, Texas, que quizás en la mente humana nunca se hubiera imaginado usted llegar a Texas, en los Estados Unidos? Háblenos un poco de eso y también cómo fue su principio ministerial aquí en la ciudad. Una de las cosas mayores es que estaba ubicado en una iglesia que lo tenía todo y me lo daba todo. Incluso había remodelado mi casa diciendo que ahí iba a ser mi retiro y mi jubilación. Salí a una vacación y cuando llegué, a los 3 días me llamaron la junta de oficiales que me querían dar una de las iglesias más grandes de Puerto Rico, que acomodaba como 1,500 miembros. Entonces yo me senté en la sala de mi esposa, con mi esposa, y dije, nosotros estamos bien. Había predicado un mensaje en la asamblea y Dios me había usado muchísimo y me puso en gracia. Nosotros estamos bien, estamos cómodos, tenemos una iglesia cómoda. Yo no me muevo de esa iglesia, pero cometí un error que a Dios no se le puede provocar. Si alguien me llama de Estados Unidos y me dice que me necesita para una ayuda, entonces entiendo que es la voluntad de Dios moverme. Tantos años desde Nueva York, la Florida, tratando de conquistarme que viniera. Nunca había venido a Texas, no conocía Texas. Y a los 3 días me llama Orlando que necesitaba ayuda. Y desde ahí entonces vine e hice un viaje. Orlando era el obispo. El obispo. Hice un viaje y cuando salí el presidente Pedro Torres llamó a mi casa y mi esposa le dijo, estás en Texas, dio un puño en el escritorio, no me diga que anda explorando, porque realmente ellos no querían que yo saliera, pero yo dije, ¿sabe qué? Aquí hay muchos líderes, muchos predicadores, yo sé que voy a comenzar, pero allá esa región me necesita y no solo voy por pastorear, voy a ayudar la región. Y por ayudar la región y cumplir con el llamado, vine a esta región. Fue duro, porque la crisis que había en la iglesia de Conroe era incomparable, era realmente desastrosa. Pero Dios me trajo. Pero la crisis que había en la región era peor. Y en esa región me uní al obispo. En esta región ocupé todos los cargos de oficial, de todo, menos presidente, que no quise correr contra el obispo. Pero ahí en Conroe comenzó a levantarse la iglesia y comencé todo un año sin predicar, dando conferencias, dando estudios y educando a la iglesia. Y al año fue que comencé a decirle, comienzo a pastorearlo. Y de esta iglesia queremos la iglesia modelo de la región. Y realmente mi sueño se cumplió. Y hoy me siento orgulloso de ver la iglesia modelo
que la pastorea uno de mis hijos. Una iglesia modelo, con una pastoral buena, dedicada y de visión. Y lo mayor de Conroe está por venir. Amén. Gloria a Dios. 2001 fue el año que aterrizó el avión en Miami, y de Miami carretera hasta Houston. Todavía están pasando, dicen en inglés, unos flashbacks en mi memoria de esa llegada acá, que marcaron nuestra vida de una forma extraordinaria. Ver el antes y el después. Eso es tener visión. Visión es adelantarte al tiempo y al espacio, ver las cosas hechas antes de que sucedan, llamar las cosas que no son como si fueran, llamar a la existencia lo que no existe. Eso es tener una visión de fe. Y la iglesia en la 303 Delta, a los que no conocen un poco la historia, es muy corto el tiempo para desarrollar todo este tema ministerial del pastor Guarino, pero damos fe de eso. Un lugar muy pequeño, una membresía muy pequeña, y de ahí Dios mueve a este hombre de Dios. Compraron 7 acres de terreno sin dinero, pero con fe, y se construyó sin dinero, pero con fe. Dios trajo inversionistas, Dios puso el dinero, y hoy por hoy Casa de Unción Conroe, iglesia que nos honramos en pastorear, nacimos aquí, nos crecimos aquí espiritualmente. Luego, para los que no saben, no aterrizamos aquí por aterrizar, estuvimos pastoreando 10 años en Houston, y también Dios nos dio el privilegio de construir un templo allá, en la iglesia pentecostal en el Triunfo. Dios siguiéndote los pasos, porque quien ha seguido al lado de este hombre de Dios, Dios lo ha bendecido en el ministerio. Han salido muchos pastores. Yo creo que bajo su ministerio en total desde Puerto Rico para acá, como ¿cuántos pastores han salido? Alrededor de 40. 40 pastores ha dado este ministerio bajo la visión de este hombre de Dios. Y aquí en Texas no fue la excepción. Mi persona, yo salí a pastorear. Dios también nos bendijo en el Triunfo, construimos templo. De ahí después Dios nos traslada acá. El pastor Edín también salió a pastorear. Dios lo bendijo, construye templo en Brenham. También Félix García, Dios lo ha bendecido extraordinariamente. Tiene ya como 5 congregaciones. Y también Efraín Torres, que salió de aquí, Dios lo ha bendecido en Dallas. Y ha sido algo muy poderoso. Y después de 23 años, 22 años, ¿cuántos años pastoreó la iglesia de Conroe? 22. 22 años. Y podemos decir que el pastor Guarino Javier se jubiló con la cabeza en alto y, como usted dice, con las manos limpias, porque las cosas de Dios son serias. ¿Cuántos años tuvo en el Ejecutivo? Más de 20 años. Más de 20 años trabajando. Porque yo comencé en todas las posiciones, menos obispo, hasta director de misiones, de finanzas. Yo digo que la persona que más posiciones ejecutivas ha ocupado en este concilio ha sido yo, incluso que lo que al actual e internacional. Wow, gloria a Dios. Pastor, se retira, se jubila, pero uno nunca se jubila del ministerio, porque siempre la unción, y lo ha demostrado aquí en Casa de Unción. Cada vez que lo llamamos a orar, cada vez que le pedimos ayuda para imponer manos, la gente es impactada, porque el fuego y la unción no se jubila. Y todavía cuando lo invitan a dar conferencia, él ha ido. Uno de los logros extraordinarios es que este templo se saldó en su totalidad antes de su salida. Sí. Y eso es digno de admirar. Una trayectoria de fe, milagros. Vamos a entrar en esta parte final de esta entrevista. De verdad que cada vez que hablo con él, tengo toda la vida conociéndolo, pero cada vez que hablo con él, me lleno de fe cada día más para creerle al Señor, que lo que Dios hizo con él en el ministerio, lo puede hacer con todo aquello que le creen al Señor.
Vamos a hablar de milagros. Cuéntenos por lo menos unos 2 milagros o 3 de todos. Hay uno por ahí, ya nos contó el de la mujer que Dios sanó, que sacó del hospital, que entró en el templo. Cuéntenos algunos otros 2 milagros por ahí que tenga de varios que tiene. Entre muchos, uno de los más poderosos era que estaba dando una campaña al aire libre de día, estaba en la tarde, y llegó una tormenta. Eso fue en República Dominicana. Y estaba la tormenta con todo el apogeo de truenos, relámpagos, olvídate. Estaba el cielo negro. Y le oré al Señor. Y le dije al Señor que detuviera el agua. Y las nubes se detuvieron a todo alrededor donde estaba la campaña. Y se miraba la pared de agua que caía. Pero donde estábamos predicando no cayó agua. Wow. Eso fue una campaña seca, lloviendo al lado. Wow. Son testimonios sobrenaturales, milagros sobrenaturales. Otra estaba predicando en una iglesia Asamblea de Dios. Yo te digo, tengo mucho. Y había un huracán. Y estaba la iglesia llena de refugiados. Y yo le dije, me voy. Tenía que agarrar el carro para viajar lejos. Yo me voy en esta noche y me voy en el primer carro que pase por esa carretera. Todo el mundo se quedó mirándome porque pensaron que era un loco que estaba hablando. Y recuerdo que salí y cuando salgo viene el primer carro y siguió. Y yo le dije, en el nombre del Señor, detente y ven a buscarme, porque yo di palabra que me iba contigo. Y de allá viene en reversa. Y me dijo, ¿sabe qué me pasa? Yo no sé qué hay en usted. Que yo no monto a nadie en mi carro, pero hay alguien que me detiene y me dice que lo lleve. Digo, eso no fue alguien, ese es el Señor. Y todo el pueblo, porque era cerca de la carretera, mirando por la ventana, me monté en el carro y me fui. Porque cuando usted le cree a Dios, Dios obra milagros. Y yo creo en los milagros. Wow, wow. Milagros sobrenaturales. Qué experiencia tan extraordinaria. El ministerio del pastor Guarino, Javier, mi padre, fue un ministerio, diría yo, completo, porque está el tipo de pastor que es pastor maestro, que enseña, está el tipo de pastor que es pastor administrador, muy buen administrador, y está el tipo de pastor que es evangelista, predicador. Y como te conocemos, Dios te usa en el mensaje poderoso de la palabra del Señor, donde las personas, las vidas son impactadas, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, milagros extraordinarios. Aquí mismo en la iglesia de Conroe han habido milagros de hermanas que no han podido dar a luz, han dado a luz. Aún hay una hermana que parece que tenía 50 años y usted le dio una palabra y quedó embarazada, algo que para la mente de la ciencia es imposible. Te caracterizaste como un pastor buen administrador, porque todo lo que Dios puso en tus manos fue prosperado. Construiste templo, la iglesia siempre que pastoreaste, y hasta el sol de hoy, esta iglesia es así, top en finanzas en la región. Buen maestro, buen predicador, pero hay 2 áreas que voy a hablar rápido, que yo las viví como hijo, y es el ministerio de la liberación, el área de la liberación, también el don de ciencia, porque era certero cuando Dios te daba una palabra de alguien, la persona pasaba, quizás no ocurría todo el tiempo, pero cuando ocurría era certero y no fallaba. Y una de las experiencias que me impacta es la liberación, tantas liberaciones que vimos, tantas, inclusive somos hijos de pastor y a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana llegaban a la casa, traían endemoniado y ahí estaba
nuestro padre reprendiendo, en iglesias ni se diga. ¿Cómo fue que pudiste sobrellevar todas esas áreas? Porque no es fácil tener una pastoral fructífera, pero también en el área espiritual, tener demostración de poder. Siempre he creído que muchos líderes y pastores cometen errores de creerse super líder, super pastores. Y yo siempre aprendí que esta es la obra del Señor y que yo en sí no hago nada, que el poder es del Señor, y aprendí a depender de Dios y que la gloria es del Señor. Hay gente que Dios lo usa un minuto y ya quieren seguir manipulando para que vean que lo usa, y a veces se adelantan. Yo tuve mucha experiencia de gente adelantándosele al Espíritu Santo. Yo siempre dependí que cuando Dios me da una palabra, que sea de Dios, no por emoción, que me use el Espíritu Santo. Y sí, en esa área Dios siempre se glorificó, reprendiendo demonios, reprendiendo enfermedades, sanando de cáncer, porque muchas enfermedades por la palabra. Yo tuve un tiempo que no tenía ni que poner mano. Yo tuve un tiempo cuando yo estaba en esa cadena de ayuno y eso. Yo le decía desde el frente a la iglesia, reciban, y todos los que estaban caían para atrás desde el altar. Pero yo era una persona que yo brincaba de ese altar al piso allá sin tocar los escalones, porque siempre fui una persona ágil. Claro, ya llegó la edad, llegaron los tiempos, ya tú te pones más pasivo. Pero yo siempre creo que mientras tú le temas a Dios y le creas a Dios, el poder está ahí. Porque el poder no es mío, es del Señor. Y cuando yo voy a orar, no oro pensando en mí. Creo que la obra es del Señor. Y Dios te usa cuando tú dependes de Él. Qué bendición. Se nos está acabando el tiempo, ya estamos por culminar. Una experiencia más y luego el pastor se va a dirigir a la audiencia con unos consejos. ¿Saben? La última experiencia de milagro ocurrió extraordinario, que recuerdo cuando era niño, parece, después de un retiro de 3 días, una unción cayó en Beltrán, que todo el que pasaba era como un velo, como un manto, que todo el que pasaba de la tercera fila o de la cuarta, no sé, usted me puede corregir, que pasaba por el pasillo o caía endemoniado o era bautizado por el Espíritu Santo o recibía sanidad. Cuéntenos de esa ya para culminar el área de los milagros y despedirnos de la audiencia. Era un ayuno de 3 días y en esos ayunos pues yo daba 5 y 6 conferencias durante el ayuno. Pero en ese ayuno Dios puso en mi corazón que sacara a la gente de la iglesia y lo echara para afuera. Y mandé a salir la gente de la iglesia y mandara a entrar, y le dije que no iban a poder pasar de la tercera fila de adelante hacia atrás, porque la gloria de Dios iba a descender. Y fue una cosa tan grande que toda la gente venía, lo mandé a entrar, y todo el que venía cuando llegaba a esa área, o salía en el espíritu danzando, o se caía al piso, o se le manifestaban los demonios. O sea que de ahí para acá, eso fue una gloria tan grande que no permitimos ese video pasarlo ni dárselo a la Junta y el pastor acordamos, porque lo iban a idolatrar. Y la gente es fácil para sacar una doctrina de cualquier cosa. Pero había una unción tan grande ahí que los demonios lo traían como en los tiempos de Jesús. Gloria a Dios. Lo traían amarrado y encadenado como en los tiempos de Jesús, se lo traían a Jesús, ahí llegaban los demonios. Aleluya. Experiencias sobrenaturales que quizás usted no había escuchado del pastor Guarino Javier. Pastor, hemos sido edificados, le damos gracias por este tiempo. No va a ser la primera y última, sé que usted tiene más que dar. Más adelante lo vamos a invitar con otros tópicos, con otro tipo de programación para que siga edificando las redes y todos los que están en sintonía. ¿Qué consejo usted le puede dar o qué palabras puede darle a esos ministros jóvenes
o a esos pastores jóvenes que están desarrollando un ministerio, qué hacer o qué pueden hacer según su fuerza. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda para que ellos puedan tener un ministerio exitoso aquí en la tierra, aunque todo depende de Dios. En primer lugar, la transparencia, honestidad, integridad, oración, ayuno y sobre toda cosa administrar los bienes del Señor bien. Después que usted sea una persona íntegra con Dios, con el pueblo, con la congregación y sincera, y ora y ayuna y se prepara, Dios lo va a usar. Pero sobre todo, sabiendo que dependemos del Señor, no por nuestra capacidad humana. Lo humano ante Dios tiene que desaparecer. La capacidad intelectual ante Dios no vale nada, aunque sí es importante capacitarse, estudiar, pero hay otros factores sobresalientes. La fidelidad y la integridad con Dios. Lo demás, el Señor lo añade. Palabras finales del pastor Guarino Javier. Si esta programación ha edificado tu vida, por favor, suscríbase al canal, dele compartir, comente en esta grabación, dele like. A veces usted comparte cualquier cosa en las redes que no edifica. Hombre, comparta palabra de edificación y ayúdanos a continuar con estos tipos de programas. Así que dale like, suscríbete, comenta, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Te esperamos muy pronto. Despídase, pastor. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor, por la oportunidad, a la audiencia. Sobre todo, busquen de Dios. Aquí hay una iglesia con las puertas abiertas y respalden a sus pastores y a toda la congregación. Dios les bendiga. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Cerramos, familia. La paz del Señor.